algo así dice, pero me gusta. Hermano predicador, venga por aquí a dar lo que el Señor le ha dado para este pueblo. Y bueno, mi amado esposo Antonio y Gamaliel aquí al frente. Dios te bendice. ¿Quién es el que vive? Cristo vive. Y al nombre de Cristo damos toda la gloria y toda la honra. ¿Se vivo fuerte o qué? Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite estar en su casa de oración en este día domingo, el primer día de la semana, en el día en que resucitó nuestro Señor. Hoy, o tal día como hoy, la iglesia primitiva celebraba este día como el día del Señor por la resurrección de nuestro Cristo. Por eso se llama el día del Señor, y por eso la iglesia se reunía el primer día de la semana, porque fue el día en que nuestro Señor resucitó. Como dice aquel cántico, aquel himno, el Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con fuerza y su virtud cautivó a la esclavitud, aleluya. Dice así, ese es un antiguo himno. Bien, antes de comenzar, quería decir contarle una pequeña historia que le decía yo a mi esposa la primera vez que vinimos a este lugar. Yo le decía a ella cuando veníamos en el camino, vamos para Ginebra. Me dice, ¿a dónde? A Ginebra. Ginebra es una ciudad en Suiza donde estuvo el reformador Juan Calvino, donde buena parte de la reforma protestante se desarrolló, y como había libertad religiosa y la reforma ya sea de manera abierta o clandestina en países como España e Italia, habían personas que estaban abrazando las ideas de los reformistas, pero no podían expresar su fe con libertad. Y hombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los traductores de la Biblia en castellano, emprendieron desde España ese viaje hasta Ginebra, buscando la libertad que no podían tener en España porque eran perseguidos por la Inquisición. Y yo les decía a ellos, bueno, vamos a un lugar donde podemos ejercer libertad en cuanto a lo que creemos. Aunque nosotros somos de trasfondo pentecostal, este servidor en particular ya desde hace algunos años venía abrazando las ideas de la reforma y no me convenció un predicador, no me convenció un maestro, me convenció en un momento de dificultad en mi vida la palabra del Señor mismo, comenzando a leerla como si un nuevo creyente, quitándome todo prejuicio teológico, como le decía yo a los hermanos en la congregación donde estábamos, quitándome los lentes teológicos. Y al principio parecía que como que le daba la razón a ellos, pero yo no quería influencia en ningún tipo de mi vida. Pero al final, leyendo las escrituras, dije definitivamente que la teología reformada es muy bíblica, con todo y que somos minoría en el mundo latinoamericano, sobre todo porque en Estados Unidos son muchos los reformados en Europa, a pesar de que es un continente que se está secularizando mucho. Pero hay mucho aquí en América Latina, a pesar de que somos minorías, pues podemos ver en ese sentido un pequeño lugar como este, como yo le decía a mi esposa, la Ginebra en medio de Cartanar, que podemos venir aquí y adorar a nuestro Señor como lo creemos, como lo dicen las Escrituras, y que Él es el soberano. Algunas personas creen en la soberanía de Dios, pero en la práctica no lo creen tanto. En la práctica siempre le dan un espacio al hombre. Bien, antes de, ya habiendo dicho todo esto, quisiera esta mañana compartirles una enseñanza que ya en otras oportunidades he dado, pero esta vez tendría unos matices aún mayores, o cosas que no podía decir justamente por ese choque de visiones teológicas. Y vamos a estar hablando de algo que debemos tomar muy en cuenta a la hora de leer y estudiar las Escrituras y aplicar alguna doctrina para nuestras vidas. Vamos a hablar de la progresividad de la revelación bíblica. Ese es el título, la progresividad de la revelación bíblica. Para ello vamos a leer allí sentados, no es necesario ponerse de pie, el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. ¿El título, hermano?
La progresividad de la revelación bíblica. Vamos a definir qué significan esas palabras, progresividad, que es algo progresivo. 119, 160. Dicen a mí cuando lo tengan. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo leo nuevamente: la suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Lo acabamos de leer en la Reina Valera, y este mismo salmo, en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos, dice: la suma de tu palabra es verdad, cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. Bien, el título que hemos escogido para la enseñanza de hoy contiene dos palabras claves a considerar. Una es progresividad y la otra es revelación. La primera, es decir, progresividad, se refiere a la acción de avanzar. Hace mención de algo que favorece el avance o lo procura, y se refiere a aquello que aumenta en cantidad o en perfección. Entonces, cuando hablamos de progresividad, de progreso, algo que va aumentando, ya sea en cantidad o en perfección. Por ejemplo, cuando se comenzó a dar la revelación de las Escrituras, Dios le dijo a Moisés, y él escribió 5 libros, pero sin embargo no era todo. Después vinieron los libros históricos, los salmos, los proféticos, y finalmente el Nuevo Testamento. Hay una progresión, un avance, un aumento de la revelación bíblica. Y justamente esa palabra revelación es el acto por medio del cual Dios le muestra al hombre cosas que por sí mismo no puede alcanzar, no puede entender, no puede saber. O sea, la revelación es algo que solamente lo hace Dios, y se lo da al hombre porque no lo puede alcanzar por sí mismo. Esa es la revelación, en este caso la revelación bíblica. A nadie en el planeta se le hubiese ocurrido escribir un libro como la Biblia. A nadie se le hubiese ocurrido. Por eso es que la Biblia tiene su autoría exclusiva de Dios. Importante, cuando hablamos de revelación, hay que tomar en cuenta que la revelación bíblica ya finalizó. No hay más revelación. Son los libros que tenemos, los 66 libros de nuestras escrituras, y fuera de ahí no hay revelación. Lo que tenemos a partir de allí es iluminación sobre lo revelado. Un ejemplo: aquí hay una habitación, supongan que es de noche, y está todo oscuro, y alguien enciende un fósforo. Hay iluminación, pero no puedes apreciar todo el espacio. Alguien enciende una linterna, hay más luz, sin embargo, no puedes apreciar todo lo que hay al detalle. Pero si se encienden varios bombillos, puedes ver mejor todo el panorama. Eso es la iluminación. Y la iluminación es progresiva, a diferencia de la revelación que ya cerró. Entonces, la progresividad de la revelación bíblica es el aumento del conocimiento de las verdades de Dios que ha dado en su revelación especial, es decir, las Escrituras, y que van complementándose la una a la otra. Por lo tanto, la revelación bíblica es progresiva porque lo que vemos en el Antiguo Testamento en ocasiones se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento, confirmando su aplicación para la vida de la iglesia y, por supuesto, explicando su significado tan claramente, de manera que no quede duda acerca de la verdad bíblica expresada. Más adelante vamos a ver unos ejemplos de lo que es eso, cómo aplicar eso, cómo lo vemos en las Escrituras, cómo vemos esa progresión, porque hay pasajes en el Antiguo Testamento que ciertamente a la iglesia de hoy no aplicarían, que vamos a ver unos ejemplos de eso, no aplicarían a nuestro tiempo, y hay otros que son explicados por los apóstoles que sí. Entonces, y ellos le dan la interpretación correcta en ese sentido. Es muy importante recordar que no podemos hacer una doctrina basándonos en un texto del Antiguo Testamento si este a su vez no es explicado en el Nuevo. Importante eso, porque si hay algo que yo he escuchado, sobre todo se escucha mucho en la radio, en nuestro contexto actual, y es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Tenemos más de 10 años atravesando una crisis económica y social
tremenda. Y uno puede escuchar en la radio como pastores y predicadores, en el afán de dar sosiego a sus ovejas, de darle consuelo y ánimo, terminan aplicando promesas que fueron dadas a Israel como si fueran a la iglesia. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces son las emociones las que están hablando y no la verdad de Dios revelada en ese sentido. Entonces, no debemos aplicar promesas dadas a Israel como doctrinas a la iglesia. Aquello que es mencionado en el Antiguo Testamento, si antes no fue ratificado por los apóstoles del Señor en el Nuevo Testamento, que es lo que tratamos de decir. Pongamos un ejemplo que es nuestro contexto cultural que ya les acabo de mencionar. La grave crisis, entonces, a raíz de la migración o a raíz de la crisis, la migración que se ha dado, tantas personas, familiares nuestros que se han ido. Y yo les hago una pregunta, levanten la mano los que tienen un familiar fuera. Yo tengo una hermana en el Perú. Mira, casi yo creo que la mitad levantó la mano. Todos tenemos un familiar en el exterior. Entonces, en ese contexto, en buena parte de las congregaciones y con el fin de dar apoyo y aliento a sus miembros, muchos pastores y predicadores se dieron a la tarea de dar mensajes basados en promesas dadas a Israel y aplicando dichos pasajes a la iglesia. Pero ¿será esto correcto? ¿Será esto correcto? Fíjense, por ejemplo, este es de los que más he escuchado en la radio, sobre todo. Jeremías 23:3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis hijos, ovejas de todas las tierras a donde los eché, y los haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Alguna vez han escuchado eso relacionado justamente con nuestros familiares que están fuera, con los migrantes venezolanos? Muchas veces, yo lo he escuchado muchas veces. Ok. Pero ¿de qué está hablando este pasaje de Jeremías? Jeremías fue el profeta que estuvo antes de la cautividad babilónica, vivió una parte de esa cautividad también. No llegó hasta el final porque era un hombre de avanzada edad y él mismo profetizó que iba a durar 70 años. Daniel sí lo vivió durante esos 70 años. ¿Y de qué estaba hablando él? De que a pesar de la disciplina tan fuerte y severa que Dios iba a aplicar a su pueblo, en la deportación, él lo iba a volver a traer a su tierra. Eso es lo que está diciendo, a ellos se va dirigido esa promesa de que Dios lo iba a devolver a su tierra, pero en ningún momento se aplica a nadie más. 70 años después viene el rey Ciro y da un edicto para que todo el judío que quisiera volver a Jerusalén fuera y reconstruyera la ciudad. Allí se cumplió esta promesa de Jeremías 23:3, que los iba a recoger de todos los lugares donde habían sido esparcidos y los traería a su tierra. Pero yo le hago una pregunta: ¿están conscientes de que muchas de estas personas que se fueron de nuestro país no van a regresar? Algunos se van a quedar, no van a volver a hacer mejor la situación porque ya hicieron su vida por allá, ya echaron sus raíces por allá. Entonces, no podríamos estar confiados o tener la esperanza en un texto como Jeremías 23:3 porque no aplica a nuestro tiempo. Entonces, hay una progresividad allí. Otro texto, también lo he escuchado mucho, dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El mismo anterior. El mismo. O sea, Dios no iba a destruir a su pueblo porque Él tenía promesas para ellos, o para la nación de Israel. Por eso le dice, tengo pensamiento de paz y no de mal. Pero es para ellos que iba dirigida esa promesa. Ahora, Dios tiene pensamientos de paz solo para sus hijos. Para los impíos solo tienen sentencias, y sentencia de muerte. Solamente para sus hijos, que Dios tiene pensamientos de paz. Ejemplo, Salmo 7:11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 138. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, y al altivo mira de lejos. ¿Cuántos de los que están afuera son impíos y activos? Con ellos no es la promesa. Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
duras palabras. Ahí mismo en Nahum, en el versículo 3 dice, y no tendrán por inocente al culpable. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Qué promesas hay para el Nuevo Testamento? Dice Efesios 2, hablando de que Dios nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida justamente con Cristo. Dijo que antes de eso nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, el que no tiene a Cristo es un hijo de la ira de Dios. Por tanto, no podía aplicarse una promesa como esa a ellos. Entonces Dios con sus hijos tiene promesas, pero con los incrédulos que tienen su ira. Ok, volvamos a la idea antes citada. No debemos aplicar promesas dadas a Israel como doctrinas a la iglesia, aquello que es mencionado en el Antiguo Testamento, si antes no fue ratificado por los apóstoles del Señor en el Nuevo Testamento. Ahí la progresión va hacia adelante, no hacia atrás. Veamos algunos ejemplos, y aquí vamos a entrar un poquito en lo que son las cosas que podemos aplicar a nuestro tiempo, a nuestro contexto, y aquello que solamente fue en un momento dado de Israel. Deuteronomio 22:11 dice, no vestirá ropa de lana y lino juntamente. Ahí está hablando Dios de que su pueblo no debía mezclar las telas, en este caso de lana y lino. O sea, no podía tener una camisa de lana y lino combinada porque era prohibido en la ley de Moisés, y esa ley se ratifica también en Levítico 19:19. Otro texto, Levítico 19:27, que dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de la barba. Este mismo texto, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, no se corten el pelo en redondo, ni tampoco se recorten la punta de la barba. O sea, el varón hebreo no podía cortarse la barba ni hacerse cierto corte redondo en la cabeza. ¿Alguna vez ustedes han visitado alguna congregación donde a los varones ni siquiera les dejan crecerse los bigotes? Hay iglesias así, ni siquiera los bigotes, hasta eso tienen que afectar. Y si se deja crecer la barba, es mal visto. Si vamos a ser bíblicos, pues estarían ellos equivocándose terriblemente al aplicar eso. Ellos pueden decir que en ese tiempo, pero resulta que acontece que este mandamiento no se tocó en el Nuevo Testamento. O sea, los judíos de la iglesia primitiva también se dejan crecer la barba. Ese era su contexto cultural. Yo en lo personal no me la dejo crecer porque no me luce. Me veo descuidado, entonces es mejor estar rasurado. Entonces, al respecto de eso, porque Dios prohibía la combinación de tejidos o cortarse la barba o el cabello, John MacArthur dice, estas prácticas paganas estaban asociadas probablemente con la idolatría pagana y por ello deberían evitarse. O sea, es decir, que cortarse la barba, la mezcla de tejidos en la tela, eran prácticas asociadas a la idolatría de los pueblos donde Israel iba a entrar en Canaán, y Dios quería que su pueblo fuese diferente, pero es en ese sentido que lo prohíbe. O sea, había un trasfondo pagano en eso, por eso la prohibición. Pero hoy en día es algo superado y nosotros sabemos que no aplicaría en nuestro tiempo. La camisa que yo tengo aquí es algodón y nylon o poliéster, una combinación. Entonces no estaría incurriendo en falla ninguno de los varones que estamos aquí, o de las damas también, porque no aplica a nuestro tiempo ese mandamiento. Otro texto, Levítico 15, 19, 24, y esto va con las damas. Levítico 15, 19, 24, ahí habla sobre la costumbre de las mujeres, lo que comúnmente llamamos hoy en día la menstruación. Pero ¿qué decía la ley de Moisés en cuanto a este estado propio de las damas? Decía que debía estar 7 días apartada, ni siquiera con la familia la podía tocar, 7 días apartada, y que todo lo que tocaba durante ese tiempo era inmundo, era contaminado. Imagínense, si aplicáramos eso a nuestro tiempo, aquí estaríamos nada más el hermano Jairo, el varón allá, el varón que está sentado allá, el varón acá, el muchacho, usted, hermano Víctor, el muchacho acá, y mi persona. No tiene ninguna dama, o tal vez serían muy pocas. Y esa es una historia tomada de la vida real reciente, ¿no? Hay un doctor en historia
es español, él se llama César Vidal, no sé si habrán visto algún video de él, donde él en años anteriores él ha ido a Israel, ha hecho un programa de radio y televisión por allá, y él va con su equipo. En una ocasión iba a entrevistar a un judío ortodoxo, de esos que se visten de negro, con un sombrero, y no se cortan la barba, sino que se ven, eso tienen como unas trencitas en el cabello, lo que llaman los judíos ortodoxos, y lo iba a entrevistar a él. Dentro del equipo de César Vidal había mujeres, y el judío ortodoxo lo saludó a Vidal, saludó a los varones, no saludó a las mujeres, porque él pensaba que podían estar en su costumbre. Así de tremendo es eso. Y las mujeres se sintieron ofendidas porque él no la saludó, la dejó con la mano extendida. Pero él está tan apegado a eso que él dijo, no, si tiene la menstruación me voy a contaminar. Entonces, son de las cosas que hay que ponerse a pensar si realmente aplican a nuestro tiempo, ¿no? Ahora viene una pregunta: ¿cómo sabemos qué debe aplicarse a la iglesia y qué no? Esa es la gran pregunta del millón. No debemos aplicar a la iglesia algo mencionado en el Antiguo Testamento si antes no fue ratificado, es decir, aprobado o confirmado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hechos se menciona las dificultades que se presentaron en la iglesia cuando en un principio la iglesia era conformada por judíos, pero con el paso del tiempo empezaron a llegar los gentiles. Ya era un contexto cultural distinto que ellos tenían. Ya no tenían la misma forma, no tenían la misma costumbre, la misma vestimenta. Y algunos judíos querían que ellos guardasen la ley de Moisés. Y eso fue tal el problema que causó que la iglesia tuvo que reunirse. Los apóstoles se reunieron, Pablo y algunos de los líderes de la iglesia en Jerusalén se reunieron en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. ¿Y qué resolvieron ellos que debían aplicarse a los gentiles? Les prohibieron 4 cosas. Uno, que se abstuvieran de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Con eso cumplían toda la ley, con esas 4 cosas. Ven cómo van progresando, que ya no es tanto rigorismo, sino 4 cosas. O sea, los apóstoles en Jerusalén, de 613 mandamientos, ellos los redujeron a 4. Ellos dijeron, me acordaron, bueno, con que hagan esas 4 cosas, que se abstengan de fornicación, de ídolos, de ahogado y de sangre, con eso ellos cumplen la ley. Es una progresión. O sea, y para los judíos, que para ellos los gentiles fue un avance, porque Jacobo allí en ese pasaje dice que es una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Se la vamos a imponer a ellos que no saben nada de eso, que vienen nuevecitos. Bueno, esa es la progresión en la revelación. Entonces, a partir de aquí se establece cómo los gentiles debían conducirse. La doctrina de la iglesia es apostólica. Lo que establecieron es lo que debe ser observado o practicado por la iglesia de hoy. Y eso es lo que dice Efesios 2:20, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa piedra del ángulo era una piedra sobre la cual se definía el fundamento o estabilidad de una edificación, un edificio en este caso. Era la piedra principal, era la que le daba forma a todo el edificio. Entonces el fundamento no eran ellos, sino la enseñanza que habían recibido de parte de Cristo como revelación y la autoridad que ellos tenían como apóstoles para edificar la iglesia. En otras palabras, lo que ellos establecieron en el Nuevo Testamento es la doctrina que debe normar la vida de la iglesia. Lo que vemos en las cartas, en el Nuevo Testamento, es lo que debe tener. Ya que ellos interpretaron el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y su obra. O sea, ellos vieron que Cristo era lo que se decía en el Antiguo Testamento. Cuando ellos ven a Cristo y dicen, este es lo que iba a venir. En el Antiguo Testamento era la sombra, pero Cristo era lo que proyectaba esa sombra, era la figura que proyectaba esa sombra. Porque hacer esto sería caer en áreas que no se deben o que se deben evitar, por ejemplo. Como por ejemplo la judaización. Usted lee la carta a los Gálatas y Pablo es de frente contra los judaizantes. Ese es
el tema principal de la epístola a los Gálatas, porque se habían justamente de lo que querían hacer que los gentiles guardaran la ley, se habían introducido en la iglesia de Galacia, y Pablo les dice, estoy maravillado, ese es otro evangelio, le dice Pablo, ese otro evangelio. De hecho, paréntesis, cada vez que escucho ese texto de Gálatas 1:8, de que no hay otro evangelio, normalmente lo escuchaba en el contexto de uso y costumbre, pero el texto no está hablando de uso y costumbre, habla de otra manera de creer que seguimos a Cristo. En este caso de la judaización. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de cómo es esa progresión de la revelación bíblica y cómo lo vieron los apóstoles, cómo interpretaron ellos lo que se dijo en el Antiguo Testamento. El primer ejemplo lo encontramos en Isaías 29:14. Hay muchos, en el Nuevo Testamento Pablo sobre todo menciona muchas promesas del Antiguo Testamento, cita mucho a los profetas, y Pablo es uno de los que más, claro, como es el que escribió más cartas, buena parte del Nuevo Testamento lo menciona mucho, pero hay muchos ejemplos que se podrían dar, pero este es uno. Isaías 29:14 dice: por lo tanto, y aquí que yo nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios aquí está profetizando que va a hacer algo tan terrible que los sabios del mundo se van a quedar espantados. Ahora, ¿de qué está hablando Isaías aquí? Vámonos un momento a 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo vio en este pasaje el cumplimiento. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Ven la similitud en el versículo 19 con Isaías? Ahí está la interpretación. ¿Qué fue lo que Dios usó allí? Bueno, Dios usó una cruz, lo absurdo de una cruz, para salvar a los creyentes. Esa fue la forma como Dios destruyó la sabiduría de los entendidos, mediante una cruz. Dios no salvó a los creyentes con un milagro que los hombres pudieran admirar y sentirse atraídos, sino que rescató a su pueblo con algo que era aborrecido por la sociedad de aquel entonces. La cruz de Cristo fue prodigio, o fue ese prodigio grande y espantoso con que Dios salvó a los creyentes. Ese fue el prodigio grande y espantoso que Dios usó, la cruz, para salvar a los creyentes. Eso mismo fue. Y haciendo un breve resumen a lo que es a cómo veían en el primer siglo, cuando Pablo escribe esto, cómo veían la crucifixión. Había un hombre llamado Cicerón que decía: la sola palabra cruz debería ser borrada de la mente del hombre. Así decía, la sola palabra cruz debe ser borrada de la mente del hombre, porque la cruz era el castigo para lo peor de la sociedad, y tenía doble intención: matar a la persona físicamente y moralmente. O sea, buscaba la aniquilación total de la persona que era crucificada. Y viene Pablo, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los gentiles, para los judíos ciertamente es tropiezo, y para los gentiles locura, porque ¿cómo se podría creer en ese tiempo que Dios iba a salvar a su pueblo mediante un crucificado, que era
lo peor que le podía pasar a una persona en ese momento. O sea, todos vamos a morir. ¿Sí sabían eso, no? Algún día va a pasar, si es que no viene Cristo ya en este momento. Pero hay maneras vergonzosas de morir, y la crucifixión era la peor. Entonces, ese era el prodigio grande y espantoso. Cuando los judíos se le predicaba a Cristo que era crucificado y que era el Mesías, ellos no podían entenderlo, y eso tropezaban. Y para los gentiles era una locura total. ¿Cómo tú me vas a presentar a mí un Dios grande y poderoso que murió en una cruz? Eso era algo vergonzoso. Por eso él dice en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entendiendo lo que significaba la cruz en ese tiempo. Y fíjese que hoy en día muchos se avergüenzan de la cruz y no vivimos en ese contexto. Vivimos en un contexto donde la cruz es algo normal, algunos lo utilizan como prenda. Imagínense que en ese tiempo se iban a avergonzar, o sea, no iban a ser seguidores de Cristo nada. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, allí en 2 Corintios 6:16, vemos cómo él cita nuevamente otra escritura del Antiguo Testamento. De hecho, cita varias. 2 Corintios 6, 16 al 18, que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí vemos la expresión como está escrito. Bueno, el versículo 16 está citando a Levítico 26:12, que dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y también cita a Ezequiel 37:27, que dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. En el versículo 17 está citando a Isaías 52:11, que dice: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y finalmente el 18 cita a 2 Samuel 7:14, que dice: yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Pero ¿saben qué pasa en el versículo más adelante? Porque ahí termina el capítulo 6. En el 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una frase clave aquí dice que tenemos tales promesas. ¿Cuál es la promesa? De que Dios habitará entre nosotros, que Él será nuestro Padre y nosotros le seremos por hijo. Esas fueron promesas dadas a Israel y a David. Y Pablo está diciendo: esas promesas son nuestras. Allí se aplica lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Lo está diciendo el apóstol con claridad. Tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que se leyeron en el versículo 16, 17 y 18. ¿Ven la progresión? Va de menos a más, porque en un primer momento se dijo solamente a Israel, y ahora es para todas las naciones que se acercan a Cristo. Porque los creyentes de Cristo son de todas las naciones. Es para este tiempo esa promesa. Ok, ese es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo, yo creo que esto lo han escuchado ustedes más de una vez. Deuteronomio 24:4, que dice: no pondrás al buey cuando trillare. Y ahora abro la participación aquí. Cuando ustedes han escuchado ese texto, ¿qué es lo que le han dicho? A ver, ¿quién me puede decir algo? Yo le he escuchado muchas veces, bueno, ¿visto? Dice: no ponga gozar al buey que trilla. Bueno, puso que quizá no le calle la boca al que está predicando, quizá que está haciendo algo para Dios, algo así es lo que yo he entendido y he escuchado. Yo le he escuchado mucho, bueno, de hecho la última vez que alguien me lo dijo fue hace como un año,
o año y medio más o menos, hablando de una persona que yo no digo que no tenga llamado al ministerio, pero no estaba en las condiciones de hacerlo, porque estaba ejerciendo sin casarse. Pero como tenía el llamado, entonces dice la escritura que no se le puede poner gozar a buey que trilla. La pregunta es, ¿será esa interpretación correcta? ¿Qué nos dice las escrituras apostólicas en este caso? 1 Corintios 9:9. Vamos a ver cómo Pablo interpretó este texto. 1 Corintios 9:9 y el 10. De hecho, cuando Moisés menciona este pasaje, está hablando del castigo, de que a alguien no se le podía castigar más de lo debido, y de repente dice, no pondrás gozar al buey que trilla, y sigue hablando del castigo. O sea, es como que Moisés en ese momento le vino eso a la mente, lo escribió y siguió hablando de lo que estaba llevando. O sea, es como un texto insertado en un contexto que no dice mucho, ¿no? Eso es lo que dice 1 Corintios 9 al 10. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice ciertamente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de ver el que hará, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿De qué está hablando el pasaje? Hay que tener un fruto de arrepentimiento para poder Cuando dice no pondrás gozar al buey que trilla, ¿qué está queriendo decir? ¿Qué quiso decir Pablo? Ahí está clarito, en el 10. Porque con esperanza de verán el que haga. Cuando alguien está arando, ¿qué espera hacer? Sembrar y cosechar los frutos, ¿no? En este caso Pablo está hablando del sustento de ellos como apóstoles, como ministros, porque ellos sembraron en ellos la espiritual, como él mismo lo dice, y esperaba que por lo menos recogiese lo material. No era que estaba pidiendo ofrenda, pero esperaba de ellos por lo menos esa retribución. Que ciertamente el apóstol Pablo dice que él trabajaba para no ser carga, pero no todo el mundo iba a hacer lo que hizo Pablo. Y justamente le está pensando en los que venían después de él, que no todos podían trabajar por X determinadas circunstancias. Y por eso cita este pasaje de Moisés para hablar de que en este caso el ministro no se le podía privar de algo tan básico como es el alimento. Si él está arando, está sembrando entre ustedes para que ustedes sean alimentados espiritualmente, lo menos que uno podría hacer, dice Pablo, es retribuirle con el mantenimiento, que es lo que dice Santiago. Si ves a tu hermano padecer necesidad y quisiera contraer tu corazón y le dice, y calentado y saciado, y no les dais del sustento, ¿cómo puede demorar el amor de Dios en ti? De una manera. Y lo vuelvo a repetir en la 1 Timoteo 5:17, por allá, 1 Timoteo 5:17. Vuelve a ratificar ese pasaje. Ajá. Que si una persona no está casado, ¿cómo está haciendo estas cosas si no está ordenado? Pues? Hay iglesias que lamentablemente lo permiten. Lo entendí de esa forma, de que debo de tener un fruto, debo de estar arrepentido delante de Dios para poder quizás arar, trabajar y llevar a cabo Sí, porque ellos dicen, bueno, como tiene el llamado, entonces no se le puede poner gozar, pero resulta que su vida privada no está ordenada. Entonces, aplicaría ese pasaje. Fíjense que el apóstol Pablo lo cita y no dice nada de eso. Habla del sustento del ministro, de la persona que trabaja en la obra. Él mismo lo dijo, que a esto mando al Señor, el que trabaja en el Evangelio viva el Evangelio. Pero ¿qué dice Timoteo 5, 1 Timoteo 5, 17 al 18? Lo vuelve a citar. No lo busqué porque estaba pendiente respondiéndole la pregunta del hermano Víctor. 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice: no pondrás gozar al buey que trilla, y digno es el obrero de sus salarios.
Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? Que de aquellos que trabajan en la obra del Señor sean sustentados como fruto de su trabajo. En ningún momento está hablando de licencia para hacer algo en lo que yo como individuo, como cristiano, no puedo ejercer. Yo le decía, ¿iba a decir algo, Pato? Sí, eso es como llevarlo a una mata de aguacate. Sabemos que es aguacate la mata, da el fruto, el Señor la creó para alimentar a los seres humanos. Pero hay que esperar que el aguacate madure para poder comer. Una cuestión de lógica. Ajá. ¿Iba a decir algo, Manuel? Sí. Entonces se trata de eso, pues. No se trata de licencia, se trata de sustento. Sustento al ministro. Porque así es como esto, pues. Una persona, llega un joven, por lo general es así, que tiene joven a la congregación, se ve que tiene talento musical o ya era músico antes de venir a Cristo, y en algunos lugares lo ponen de una vez a tocar, sin formación de ningún tipo. Y si esta persona tiene el talento de composición, podrá escribir una canción medianamente cristiana, pero el contenido bíblico va a ser escaso, va a ser carente, porque no tiene la formación. Y es lo que sucede con muchas de las canciones que se oyen hoy en día. Están siendo escritas por gente que a duras penas lee la Biblia. Nada más porque tiene un talento musical y ya lo ponen allí. Y resulta que acontece que son letras vacías. Hay algunas que ni siquiera mencionan a Dios, mencionan a Cristo, no mencionan nada de Él. Son canciones que usted las puede escuchar en cualquier radioemisora. Usted la pone en su lugar de trabajo y no hay creyentes alrededor y está bien bonita la canción, pero no hay nada que diga acerca de confrontar al hombre y su pecado, la necesidad de su Salvador. No hay nada de eso. Entonces, bueno. Ok. En conclusión, mis hermanos, debemos tomar en cuenta toda la Biblia y no solamente porciones aisladas al momento de elaborar enseñanzas que luego se convertirán en doctrinas y prácticas cristianas que traerán como resultado mala praxis en la comunidad cristiana. Como yo he dicho a muchas personas, una mala teología te lleva a una mala praxis. Eso es inevitable. En el caso de nosotros como reformados, es de esperarse que haya oposición de parte de nuestros hermanos que piensan distinto en temas que nosotros vemos como bíblicos y que perfectamente se encuentran base bíblica para afirmarlo y que ellos no logran entenderlo. Hay algo que aprendí recientemente: defiende la doctrina de la gracia con gracia. Eso quiere decir con humildad, no con la intención de ganar un debate, porque como este servidor dice, yo prefiero perder un debate y no perder la amistad de alguien. Es así, ¿no? Prefiero este sentido. O sea, entonces hay que defender la doctrina de la gracia con gracia. Y una manera muy didáctica de hacerlo es llevándolo a los textos que nosotros utilizamos como defensa en nuestra teología y que ellos le hagan preguntas. Por ejemplo, 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él es solo locura y no las puede entender. Si yo le preguntara este texto, ¿puede una persona, un hombre natural, un hombre sin Cristo, entender las cosas espirituales? El texto está diciendo que no. Es una forma didáctica. Por aquello de la doctrina de la depravación total, de que el hombre que está muerto en su delito y pecado no puede entender a Dios, no puede. Tiene que venir Dios a hacer la obra de regeneración, hacerlo nacer de nuevo, para que él pueda entender las cosas que son del Espíritu. Hasta que eso no suceda, la Biblia y todo lo que tenga que ver con Dios, al hombre natural le va a parecer locura. Es una manera muy didáctica de enseñarlo, haciéndole preguntas al texto. ¿Ya? A la luz de este texto, ¿qué puedes entender tú? Para no forzarlo a entender algo, sino que el mismo texto le estás diciendo. Porque cuando uno lee lo maravilloso de la Biblia, cuando uno le hace preguntas al texto, el texto te responde. Lo maravilloso de las Escrituras. ¿Por qué digo esto y con ello quiero finalizar? Hay dos temas que ustedes nos van a confrontar mucho. Solamente los voy a mencionar, no vamos a entrar en mayor detalle. A la hora de hablar con alguien del otro lado de la acera. El primero de ellos es el libre albedrío.
Ese es uno de los que más levanta debate y contienda. Fíjense el texto que ellos utilizan mucho, Deuteronomio 30:19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ellos dicen, cuando Dios le dice al pueblo, escoge pues la vida, le está diciendo que, bueno, el hombre puede escoger. Si Dios le dice al hombre que escoja, es porque puede hacerlo. Es la lógica de ellos. Entonces, ellos dicen, Dios no le va a pedir al hombre que haga algo que no puede hacer. ¿Cómo respondemos nosotros a eso? Utilizando su misma lógica. Dios no le pedirá algo al hombre que no pueda cumplir. Es la lógica de ellos. Porque hay cosas que Dios le pide a los hombres que no los vamos a poder cumplir al 100%. Si con el Espíritu Santo nos cuesta, imagínense la humanidad caída sin el Espíritu. No puede. Lo que dice 2 Corintios 2:14. No puede entender las cosas del Espíritu. Ajá, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, ellos dicen que ese pasaje le da la licencia al hombre y la libertad para escoger. Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. ¿Cómo se podrá circuncidar el corazón? ¿Será que hacemos una incisión, abrimos el pecho y circuncidamos algo allí? Aplicando la lógica de ellos mismos, no se puede. Nadie se puede circuncidar el corazón. De paso que es un sentido espiritual, no físico. Porque si imagínense, si yo lo hacía en ese tiempo, se corría el riesgo de morir la persona, nada más con abrirle el pecho se podía desangrar. Otro texto, porque son tres, ellos normalmente van a citar Deuteronomio 30:19, pero hay tres textos por lo menos que yo encontré que se pueden usar usando su misma lógica para ganar ese debate por lo menos. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Muy parecido al anterior. ¿Será que el hombre puede hacer eso? Dígame. Yo vengo de la iglesia. Solamente Dios puede hacer esa obra en el corazón. Es un trabajo que le pertenece solamente al Espíritu Santo. Porque cuando habla de no que es circuncidar el corazón, es para que el Espíritu Santo limpie, vaya sacando todo lo que hay en nuestra vida. Y es el trabajo que pertenece a él. Solamente en el libro de Proverbios, no me acuerdo el capítulo, dice, en el capítulo, en el versículo, dice: ¿quién ha dicho yo estoy limpio en mi corazón? O sea, ahí demanda el Señor que yo solamente soy yo el que puedo limpiar el corazón del hombre. Nada más. Nada más. Nada más. Eso solamente lo puede hacer Dios. El hombre no lo puede hacer. Ok. Entonces vemos dos textos donde Dios le manda, donde Dios le pide al hombre que haga algo, pero el hombre no lo puede hacer. No lo puede hacer. El otro texto, Joel 2:13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Joel 2:13. Es progresivo. O sea, el primero día de Deuteronomio, después de Jeremías y después de Joel, aplicando la misma secuencia de la progresividad de la revelación bíblica. O sea, no me estoy yendo hacia atrás, porque cuando nosotros cuando hablamos sobre el libre albedrío y lo que yo he visto en videos de debate y temas, uno siempre saca los textos del Nuevo Testamento, pero ellos se van al Antiguo, a Deuteronomio 30:19, o sea, en lugar de ir hacia adelante, en la revelación, se van hacia atrás. Y aquí yo estoy dando por lo menos los tres textos en esa misma secuencia en que se fueron mostrando. Joel 2:13 dice: rasgad vuestros vestidos y no vuestro corazón. Pero rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Pregunta: ¿a quién, qué hombre puede rasgar su corazón? No se puede. Ahora vendrá la pregunta: ¿por qué Dios le pide al hombre que haga algo y no puede hacerlo? ¿Será que Dios es un Dios ilógico que manda a sus hijos a hacer algo que no pueden hacer?
allí es donde viene la impotencia del hombre y tiene que decir: Dios, ayúdame. Es como los que son padres aquí, a sus hijos en la casa y le rompen algo que ustedes cuidan mucho. Hágase de cuenta, cualquier objeto, artefacto que ustedes cuiden mucho y su hijo viene y lo rompe. Y usted viene y le dice a su hijo: arréglame eso. Usted sabe que su hijo no lo puede arreglar, pero usted dice: arréglalo. ¿Cuántos lo han hecho? Levante la mano a ver si no estoy diciendo algo equivocado. Usted sabe que su hijo no lo puede hacer. Pero ¿qué espera usted como padre? Que su hijo le pida ayuda. Esa es la actitud. O sea, yo como hijo no puedo arreglarlo, pero ayúdame tú, pues, porque yo no sé. Y sabes, uno como niño se pone la presión, el momento lo ciega, y lo que hace es ponerse a llorar, y con llorar no va a solucionar nada. Pero si el hijo pide ayuda, el padre lo puede ayudar. Esa es la actitud. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, hablando del pecado que mora en él: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él exclamando y pidiendo ayuda. Entonces, si el hombre fuera capaz de cumplir todo lo que Dios le pide, él debería poder hacer dos cosas. Si el hombre fuera capaz de cumplir todo lo que Dios le pide, debería ser capaz de hacer dos cosas. Primero, dejar de pecar. Y segundo, cumplir toda la ley de Moisés, los 613 mandamientos. Y ninguna de las dos puede. Ninguna de las dos puede. O sea, cuando le vuelvan a sacar ese texto de Deuteronomio 30, 19, usted cítele a Deuteronomio 16, 16, Jeremías 4, 4 y Joel 2, 13, que hablan de circuncidar el corazón y de arrancar los vestidos. Entonces, si es así, entonces el hombre debería ser capaz de hacer esas tres cosas. Ok, en ambos casos el hombre no puede cumplirle a Dios. Ahora, los cristianos reformados distinguimos entre libertad de agente o libre albedrío, si se prefiere llamarlo así, de libertad de voluntad. Una cosa es la libertad de agente, de agencia, y otra es la libertad de voluntad. La libertad de agente es escoger en nuestro plano lo que nosotros queremos y tenemos la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, yo no puedo escoger vivir en el agua. No tengo branquias, tengo pulmones, tengo que vivir del aire. O sea, el hombre no es tan libre como lo dice ser. Yo como hombre no podría volar, no tengo alas. Entonces no hay una libertad como tal. Esa es la libertad de agencia, la libertad de la gente. Yo hoy quise ponerme esta ropa porque yo quise hacerlo. Yo decidí hacerlo. Tenía otra y decidí ponerme esta. Esa es la libertad de la gente. Pero la libertad de la voluntad es la que está esclavizada al pecado, y esa solamente hace lo que su naturaleza lo lleva a hacer. En ese sentido, el hombre no es libre para dejar de pecar y cumplir la ley de Dios. Esa es la libertad de la voluntad. O sea, la libertad de la voluntad, como diría Juan Martín Lutero, está esclavizada al pecado. Está esclavizada. Ok, este último, la libertad de la voluntad, podemos encontrar base para negarla en pasajes como Juan 8:32, donde dice que si el hijo libertario sería verdaderamente libre. En pasajes como el Juan 8:36, así que si el hijo libertario será verdaderamente libre. Ahí mismo en Juan 8:44, que dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y lo deseo de vuestro padre queréis cumplir. Y en 1 Juan 3:8, que dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ok, es por allí. El otro punto, y con esto termino, es el alcance de la muerte de Cristo. Ellos dicen: Cristo murió por todos. De hecho, la Biblia dice: Cristo murió por todos los hombres. Ahora, si Cristo murió por todos los hombres, ¿cómo responderemos ante eso? O ¿cómo respondería yo? Que por cierto lo respondí en un debate por ahí que tuve en las redes, y yo respondí con estos argumentos. Dice: cuando Cristo murió, ya había millones de personas que estaban muertas en condenación, estaban en el infierno. La pregunta es: ¿Cristo murió por ellos también? Ahí está limitando el alcance de la muerte de Cristo. Si Cristo murió por todos los hombres, murió también por Judas Iscariotes, cuando él mismo dijo que era hijo de perdición. Ahí está la otra limitante. Si Cristo murió por todos los hombres, murió también por el anticristo y el falso profeta.
O sea que a la luz de este argumento la gente se puede arrepentir y frustrar los planes de Dios. Vean lo tremendo que se llega a afirmar cosas que la misma Biblia niega. Y si Cristo murió por todos los hombres, murió también por aquellos que van a adorar a la bestia y a su imagen y se van a dejar sellar, porque Apocalipsis 13:8 y 17:8 dice que van a adorar a la bestia y a su imagen los que no tienen su nombre inscritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y yo pregunto, ¿murió también por esas personas que ya Jesús sabe que están en condenación, que van a adorar a la bestia? Ahí está una limitante en la expiación de Cristo. Ajá. Ahora, una oportunidad, escuché a un hombre predicar que todo lo que se murió en el diluvio podían tener salvación, lo que se murió en Sodoma y Gomorra, lo que se tragó la tierra, la rebelión de Coré. Entonces, son cosas que predican, cosas que enseñan, que usted está diciendo, entonces no se cumpliría la palabra del Señor, no se cumpliría la voluntad de Dios y estas cosas. Fíjate que sobre Sodoma y Gomorra Jesús explicó un pasaje, no recuerdo la cita, que hablando de la ciudad de Corazín y de Betsaida, si mal no recuerdo, él dijo que para esas ciudades el castigo por rechazarlo a él iba a ser mayor que de Sodoma y Gomorra. Y él mismo lo dijo, porque si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que aquí se han hecho, hace tiempo que se hubiesen convertido en silicio y en ceniza. O sea, el castigo no va a ser igual para Sodoma y Gomorra a pesar de lo que hicieron, como si lo va a ser para esas ciudades que rechazaron a Cristo. Ok, esos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son los que adorarán a la bestia y a su imagen y ya están condenados. ¿Jesús murió por ellos? No. Cada gota derramada por Cristo tiene poder salvífico. Ni una sola gota que Jesús derramó fue en vano. Cada gota que derramó Cristo en la cruz lo hizo salvando a alguien. Ni una sola de sus gotas se derramó en vano. Así que bueno, yo termino esta enseñanza en la mañana de hoy dándole gracias a Dios por la oportunidad y por ustedes haber escuchado, diciendo, como diríamos nosotros los reformadores, las 5 solas: sola escritura, solo fe, solo por gracia, solo Cristo, sola Dios la gloria. Soli Deo gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde. Por acá nuestra pastora. ¿Cuánto bendicen a mi hermano Anthony? Amén. ¿Cuánto los bendicen? Amén. Gloria a Dios. ¿Entendieron, mis amados hermanos?